Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Societario. En esta oportunidad vamos a desarrollar el primer punto de la unidad número 21. Dicha unidad se titula Otras figuras asociativas de naturaleza societaria y contractual. El derecho de asociarse surge del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Nosotros vamos a adentrarnos en 4 figuras asociativas: las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones y las mutuales. ¿Qué tienen en común? En primer lugar, vamos a decir que son personas jurídicas privadas, porque así se regula en el artículo 148 del Código Civil y Comercial, en los incisos B, C, D y F. Y en segundo lugar, comparten la no finalidad de lucro. Pasemos a desarrollar ahora los conceptos de cada una. La asociación civil es una persona jurídica privada que debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. En el artículo 168 se establece cómo interpretar el interés general, poniendo como límite el respeto a los valores constitucionales. La asociación civil no puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o para terceros. Sin embargo, esto no significa que no pueda tener un balance positivo, pero lo recaudado no se reparte entre sus miembros, sino que se reinvierte en la misma asociación. Es decir, que en realidad quienes no tienen fin de lucro son sus asociados. Debe constituirse a través de un instrumento público y requiere autorización estatal para funcionar. Antes de su inscripción en el registro, se rige por las normas de la simple asociación. La simple asociación es una persona jurídica privada constituida para realizar actividades que tienden al bien común. Es muy similar a la asociación civil, pero de constitución más sencilla, ya que en este caso el acto constitutivo puede otorgarse por instrumento público o por instrumento privado con firmas certificadas y no requiere autorización estatal para funcionar. Por supuesto que también comparte la no finalidad de lucro. La fundación, por su parte, es una persona jurídica privada que se constituye con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas destinado a hacer posible sus fines. Aquí tenemos 2 diferencias con la asociación civil. En primer lugar, vamos a hablar del aporte patrimonial, a diferencia de la contribución periódica que se realiza en las asociaciones civiles. Y por otro lado, nos habla de una o más personas. Es por esto que decimos que la fundación es el germen de la SAU, ya que permite su constitución a través de un único fundador. La misma debe constituirse por instrumento público y también requiere autorización estatal para funcionar. Las mutuales son personas jurídicas privadas, sin fines de lucro, prestadoras de servicios y sostenidas por el aporte de sus asociados. Junto con las cooperativas, constituyen los pilares de la economía solidaria. Tienen el objetivo de brindarse entre sus miembros ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual mediante una contribución periódica. Las mutuales son una salida conjunta a los problemas comunes, una respuesta de muchos a las necesidades del conjunto, y van a prestar diversos servicios, como salud, educación, turismo, etc. También se constituyen a través de un instrumento público y requieren autorización estatal para funcionar.
deben inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades, lo cual les otorga el carácter de sujeto de derecho. En Tucumán, el organismo local es el IPACIM, Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual. Ahora que ya conceptualizamos estas 4 personas jurídicas, vamos a ver dónde se encuentra regulada cada una y vamos a citar algunos ejemplos de las mismas. En primer lugar, cabe destacar que el Código Civil derogado dedicaba tan solo 20 artículos de los 4.051 que tenía en total a la regulación de las personas jurídicas. Entre ellos no se encontraba un concepto de las mismas, sino que se las definía de manera residual. Actualmente, el Código Civil y Comercial de la Nación destina 83 artículos a la regulación de las personas jurídicas, dentro de los cuales, en la primera parte, desde el artículo 141 al 165, se establece una parte general aplicable a todas ellas y se nos brinda una definición de las mismas. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Es decir, que esta parte general es aplicable a todas las personas jurídicas independientemente de su regulación especial. En cuanto a las 3 primeras, asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, encuentran su regulación especial también en el Código Civil y Comercial, a diferencia de las mutuales que poseen una ley especial. Las asociaciones civiles se encuentran reguladas desde el artículo 168 al 186 del Código Civil y Comercial. Ejemplos. El más común son los clubes de fútbol. Es muy probable que algunos de ustedes sean asociados de un club de fútbol en nuestra provincia. Otra persona jurídica muy reconocida bajo la forma de asociación civil es ALIT, Asociación Civil por la Lucha de la Identidad Travesti y Transexual. Esta persona jurídica adquirió gran relevancia ya que tuvo complicaciones al comienzo por el objeto que revestía. Es un fallo muy interesante para que lo lean sobre el otorgamiento de la autorización para funcionar. Otra asociación civil que está sonando mucho en estos últimos días es ACTA, Asociación Civil de Trabajadores del Arte. Habrán visto distintas propagandas de actores que se reunieron durante la pandemia para formar esta asociación civil. En cuanto a las simples asociaciones, se regulan desde el artículo 187 al 192 del Código Civil y Comercial. Un ejemplo es ALFA, Asociación Lingüística Forense Argentina. En cuanto a las fundaciones, se regulan desde el artículo 193 al 224 del Código Civil y Comercial. Hay muchas conocidas, entre las cuales podemos mencionar la Fundación Favaloro, la Fundación Leo Messi y a nivel provincial la Fundación León. Por último, las mutuales, como ya dijimos, se rigen por una ley especial, la Ley 20.321, y además por las normas del Instituto Nacional de Acción Mutual. En Tucumán son muy reconocidas las mutuales policiales. Además pueden encontrar mutualidades de distintos rubros, por ejemplo, la Sociedad de Ayuda Mutua de Peluqueros y Peinadores de Tucumán. Ahora vamos a ver los derechos de los miembros de estas figuras. En la asociación civil, sus miembros se denominan asociados. El estatuto debe prever las clases o categorías de asociados, describiendo las prerrogativas y deberes de cada una. Además, el estatuto debe prever el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión y recursos contra las decisiones.
Tanto el régimen de ingreso como el de exclusión tienen una característica especial, ya que requieren la aprobación de la comisión directiva, órgano de la asociación civil que veremos más adelante. El estatuto puede imponer condiciones para que los asociados participen en los actos de gobierno, pero la cláusula que importe una restricción total al ejercicio de sus derechos no tiene ningún valor. El pago de las cuotas y contribuciones correspondientes al mes inmediato anterior es necesario para participar en las asambleas, pero en ningún caso puede impedirse la participación del asociado que purgue la mora con antelación al inicio de la asamblea. El derecho a renunciar del asociado está vigente en todo momento. Sin embargo, solo pueden ser expulsados por causas graves previstas en el estatuto, asegurando el derecho de defensa del asociado en el procedimiento y el derecho de que la decisión de la comisión directiva sea revisada por la asamblea. En cuanto a la responsabilidad de los asociados, esta encuentra su límite en la integración de los aportes comprometidos al constituir la sociedad o posteriormente al pago de cuotas y contribuciones periódicas. El artículo 182 establece la intransmisibilidad de la calidad de asociado. En cuanto a las simples asociaciones, el artículo 188 establece un reenvío a las normas de las asociaciones civiles. En el caso de las fundaciones, no vamos a hablar de asociados, sino de beneficiarios. Las mismas pueden ser creadas por la voluntad de una o varias personas, humanas o jurídicas, y en el caso de las personas humanas, lo pueden hacer hasta por actos de última voluntad. El objeto de las fundaciones es altruista. El bien común, el bien público, deben ser el fin de la misma, y no debe existir lucro. Su fin es exclusivamente benéfico. El patrimonio inicial es aquel patrimonio que debe posibilitar razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos, siendo indispensable para que el Estado otorgue la autorización para funcionar. Dentro de este patrimonio inicial se consideran, por un lado, las donaciones iniciales y efectivas realizadas en el acto constitutivo, y por otro, las promesas o compromisos de aportes de integración futura contraídas por los fundadores o por terceros. Las promesas de donación hechas por él o los fundadores en el acto de constitución son irrevocables. ¿A partir de cuándo? A partir de la resolución de la autoridad que autorice a la entidad a funcionar como persona jurídica. Si bien el acto de donación es una declaración unilateral de voluntad que podría ser revocada en cualquier momento, cuando la fundación obtiene la personería, los bienes pasan a formar parte de su patrimonio de manera definitiva. En el caso de fallecimiento del deudor, antes de finalizada la constitución de la fundación, debemos mencionar que los herederos no pueden contrariar su voluntad. Es decir, que si el fundador falleciera luego de haber firmado el acto constitutivo con alguna promesa de donación, y este fue presentado a la autoridad de aplicación para que se otorgue su autorización, los herederos del difunto no podrán solicitar la revocación de las mismas. Es decir, en el caso de que el fundador esté vivo, no puede revocar las promesas de donación una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. En el caso de que el fundador falleciera durante el periodo de gestación de la fundación, sus herederos no podrán revocar las promesas de donación una vez que el acto constitutivo firmado por el fundador fue presentado ante la autoridad de Contralor,
porque se entiende que en esa presentación se encuentra la voluntad del fundador de constituir la fundación y hacer efectiva la donación. Una vez que la fundación obtiene la personería jurídica, tiene todas las acciones para demandar el cumplimiento de las promesas de donación hechas tanto por sus fundadores como por terceros. Por otro lado, debemos hablar del Plan Trienal de Acción. Este plan consiste en proyectar cómo va a ejecutar la entidad en sus primeros 3 años de vida sus distintas actividades, indicando con precisión la naturaleza, las características y el desarrollo de esas actividades necesarias para su cumplimiento, como también las bases presupuestarias para su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer un nuevo plan para los 3 años sucesivos con idénticas condiciones. Durante esta etapa de gestación, los fundadores y administradores de la fundación son solidariamente responsables frente a los terceros por las obligaciones contraídas hasta el momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Los bienes personales de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas, pero solo después de haber sido satisfechos sus acreedores individuales. Pasamos ahora a las mutuales. Como ya mencionamos, estas se constituyen con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir al bienestar de sus asociados. Un ejemplo son las mutuales de policías que compran productos a gran escala para que luego sus miembros los adquieran a menores costos, produciéndose así el beneficio. El estatuto social de la mutual determinará las condiciones que deben reunir las personas para ingresar a la misma, relacionadas con su profesión, su oficio, empleo u otras circunstancias que no afecten los principios básicos del mutualismo, quedando prohibida la introducción de cláusulas que restrinjan la incorporación de argentinos o que pongan a estos en condiciones de inferioridad con relación a los de otra nacionalidad. Las categorías de socios serán establecidas por cada asociación mutual dentro de socios activos, socios adherentes y socios participantes. ¿Qué son las prestaciones mutuales? Son aquellas que, mediante la contribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro recurso lícito, tienen por objeto la satisfacción de las necesidades de los socios, ya sea mediante asistencia médica, farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros o cualquier otra que tenga por objeto alcanzar un bienestar material o espiritual a los socios y, por supuesto, responder ante riesgos eventuales. Los socios de las entidades mutuales, cualquiera fuera su categoría, deben aportar con destino al Instituto Nacional de Acción Mutual el 1% de su cuota societaria. Para esta ocasión, las entidades mutuales serán agentes de retención, debiendo ingresar los fondos correspondientes dentro del mes siguiente de su percepción. Cabe destacar que en las mutuales los socios podrán ser sancionados en la forma en que determine el estatuto social, pero las causales de exclusión o de expulsión serán las determinadas en la ley. La parte general aplicable a todas las personas jurídicas establece que el estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley lo exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. Además, nos establece que los administradores deben obrar con lealtad y diligencia, parámetro que ya vimos en la Ley 19.550 de manera específica en su artículo 59, aplicable a las sociedades, que se repite de manera genérica en el Código Civil y Comercial para todas las personas jurídicas, estableciendo que los administradores no pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los del ente
y si en determinada operación los tuvieran, por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros y abstenerse de cualquier intervención. En cuanto a la responsabilidad de los administradores, se establece que deberán responder en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones por acción o por omisión. Y por último, se regula la forma de proceder en caso de mal desempeño del administrador y las distintas posibilidades de reorganización societaria. En la asociación civil debemos distinguir tres órganos. La administración se encuentra a cargo de la comisión directiva. El órgano de gobierno será la asamblea. Y el órgano de fiscalización puede conformarse a través de una comisión revisora de cuentas. La comisión directiva debe estar integrada por asociados. El derecho de los mismos a participar en la comisión directiva no puede estar restringido abusivamente. El estatuto debe prever los cargos de presidente, secretario y tesorero, siendo los demás miembros vocales. Todos los miembros titulares de la comisión directiva se denominan directivos. Por su parte, la asamblea estará a cargo de los actos de gobierno y es necesario que los asociados estén al día con el pago de sus cuotas para participar de las mismas. La fiscalización privada puede estar a cargo de uno o más revisores de cuentas, pero en las asociaciones de más de 100 asociados, la comisión revisora de cuentas será obligatoria. Los integrantes del órgano de fiscalización no pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión directiva, ni certificantes de los estados contables. En el acto constitutivo se deberán designar los integrantes de la primera comisión directiva y del primer órgano de fiscalización. Por último, debemos recordar que las asociaciones civiles requieren autorización estatal para funcionar y quedarán sujetas a control permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda. En la simple asociación, si bien el artículo 188 establece el reenvío a lo dispuesto para asociaciones civiles, el capítulo establece algunas normas especiales. En primer lugar, vamos a decir que en la simple asociación con menos de 20 asociados se puede prescindir del órgano de fiscalización. Sin embargo, subsiste la obligación de certificar estados contables. En el caso de prescindir del órgano de fiscalización, todo miembro mantiene su derecho a la información, es decir, que podrá informarse sobre el estado de los asuntos contables y consultar los libros y registros de la entidad. La cláusula en contrario se tiene por no escrita. Por otra parte, el artículo 191 establece el caso de insolvencia o insuficiencia de los bienes de la simple asociación. En este caso, el administrador y todo miembro que administre de hecho va a responder de manera solidaria por las obligaciones contraídas por la asociación simple que resulten de decisiones que se han suscripto durante su administración. El artículo nos establece que incluso podrán responder con sus bienes personales, pero fija una suerte de privilegio para los acreedores individuales de los administradores, los cuales deberán quedar satisfechos para poder afectar dichos bienes a las deudas de la asociación. En cuanto al resto de los miembros que no pertenezcan al órgano de administración, tendrán responsabilidad limitada a su contribución prometida o a las cuotas impagas. Las fundaciones poseen un solo órgano de gobierno y administración, denominado Consejo de Administración.
el cual debe estar integrado como mínimo por 3 personas humanas. La norma establece la posibilidad de que los fundadores se reserven por disposición expresa en el estatuto la facultad de ocupar cargos en el Consejo de Administración y o designar los consejeros cuando se produzca el vencimiento de los plazos o la vacancia de alguno de ellos. Asimismo, la designación de los miembros del Consejo de Administración puede ser conferida a instituciones públicas o a entidades privadas sin fines de lucro. Sus miembros podrán ser permanentes o temporarios. Y el cargo es honorario. Se encuentran impedidos de percibir remuneraciones por su ejercicio, excepto el reembolso de los gastos en los que incurran. El estatuto deberá establecer un régimen de reuniones ordinarias y extraordinarias y el procedimiento de convocatoria. Los integrantes del Consejo de Administración se rigen respecto de sus derechos y obligaciones por la ley, las normas reglamentarias en vigor, los estatutos y subsidiariamente por las reglas del mandato. En caso de violación, a cualquiera de estas son pasibles de acción de responsabilidad que pueden promover tanto la fundación como la autoridad de contralor. También debemos aclarar que todo contrato entre la fundación y los fundadores o sus herederos, con excepción de las donaciones que se hagan a favor de la fundación, debe ser sometido a la aprobación de la autoridad de contralor y no va a tener eficacia sin dicha aprobación. En cuanto al destino de los ingresos de la fundación, deben ser la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines. La acumulación de fondos solo puede llevarse a cabo con objetivos precisos y debe informarse a la autoridad de contralor en forma clara y concreta sobre esos objetivos. De igual forma, debe avisar a la autoridad de contralor la realización de gastos que importen una disminución apreciable del patrimonio. Este Consejo de Administración puede, además, delegar funciones en un comité ejecutivo. Estos son los dos únicos órganos que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación para las fundaciones. El comité ejecutivo llevará a cabo las facultades delegadas y sus funciones se realizarán entre los periodos de reunión del Consejo. Este órgano rinde cuentas al Consejo y puede estar conformado por miembros del Consejo de Administración o por terceros, siendo siempre una extensión de aquel. En las mutuales debemos distinguir el órgano directivo a cargo de la administración de la misma, el órgano de fiscalización y las asambleas. Los miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización serán solidariamente responsables del manejo e inversión de fondos sociales y de la gestión administrativa durante el término de su mandato y ejercicio de sus funciones, con la excepción de que exista una constancia fehaciente de oposición de alguno de estos miembros en el acto que perjudique a la mutual. La ley nos establece las incompatibilidades para ejercer estos cargos, la duración de los mismos y ciertas atribuciones y deberes más allá de los previstos en el estatuto. La asamblea, por su parte, podrá ser ordinaria o extraordinaria y tendrá que llevar adelante un padrón de asociados en el cual quede constancia de quiénes son los habilitados para intervenir en la asamblea y en las elecciones. Este debe ponerse a disposición de los mismos con 30 días de anticipación a la realización de la asamblea. También con 30 días de anticipación debe realizarse la convocatoria con la publicación del orden del día en el boletín oficial o en uno de los diarios de mayor circulación. En cuanto a la disolución y liquidación, podemos ir a la parte general del código aplicable a todas las personas jurídicas.
El artículo 163 establece las causales que ustedes ven en pantalla. También se regula el instituto de la prórroga, que permite que el plazo determinado de duración de las personas jurídicas pueda ser prorrogado por decisión de sus miembros y presentación ante la autoridad de Contralor antes del vencimiento del plazo. Por otro lado, como también vimos en la primera parte de la materia, existe la posibilidad de reconducción, mientras no haya concluido su liquidación, por decisión de los miembros, adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por la ley o el estatuto, siempre que la causal de disolución pueda ser removida por decisión de los miembros o en virtud de la ley. Como ustedes ya saben, una vez que se produce la causal disolutoria, se ingresa en el estado jurídico de la liquidación, en el cual la legitimación para actuar de la persona jurídica se ve reducida, ya que deja de realizar sus operaciones cotidianas para que su objeto se limite a concluir las operaciones pendientes, llevar a cabo esta liquidación, lo cual implica la realización del activo, cancelación del pasivo y finalmente cancelar la inscripción. Por último, ¿cuál es el destino de los bienes y del remanente, si lo hay, en las personas jurídicas desarrolladas en esta clase? Aquí encontramos una diferencia sustancial con las sociedades, en las cuales, de existir remanente, se distribuye entre sus socios en la forma establecida por el estatuto o la ley. En las figuras desarrolladas hoy, no se va a distribuir entre los asociados porque esto tiene una relación directa con la no finalidad de lucro. En la asociación civil, si bien dijimos que puede tener un balance positivo, lo recaudado no se reparte entre sus miembros, sino que se reinvierte. Es decir, que los asociados son los que no pueden tener el lucro como fin. Y en caso de liquidación, el destino de sus bienes será el previsto en el estatuto o, en caso de silencio, se destinará a otra asociación civil domiciliada en la República con un objeto igual o similar al de la liquidada. De forma idéntica sucede en la simple asociación. En el caso de la fundación, el destino de sus bienes será a una entidad de carácter público o a una persona jurídica privada, pero siempre que su objeto sea de utilidad pública o de bien común. Y por último, en la mutual, el destino será el previsto en el estatuto o al Instituto Nacional de Acción Mutual. Con esto finalizamos la clase sobre otras figuras asociativas de naturaleza societaria y contractual, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones y mutuales. Recuerden que todas son personas jurídicas privadas, porque así lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación, compartiendo la no finalidad de lucro y con las características distintivas que fuimos desarrollando a lo largo de la clase. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.